Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Esteban Campero. Esteban es responsable de pymes y emprendedores en la Secretaría General Iberoamericana con sede en Madrid. ¿Cómo va, Esteban? ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte. Esteban, ¿qué importancia tiene la innovación en el desarrollo de los países? Muy buena pregunta. La verdad que tiene una importancia central, te diría. Los países que le va bien, por lo general, suelen ser punteros en innovación. Para irnos un poco atrás a una definición, cuando hablamos de innovación hablamos de un producto, un servicio o un proceso nuevo, de nueva introducción al mercado, que lo que busca es resolver algún problema. Los países que logran generar más innovaciones están solucionando problemas de una manera más rápida, están mejorando su productividad, están generando mayores instancias de desarrollo y mejores instrumentos para seguir progresando. Así que te diría que cumplen un papel fundamental. La actividad innovadora es una actividad colectiva, la actividad innovadora es el resultado de procesos, el resultado de interacciones, y donde la cultura creo que también juega un papel esencial. ¿Y de dónde viene la innovación? ¿Viene de la escuela, desde chicos? ¿Viene de la familia? Vos ahí recién mencionabas la cultura. ¿Qué lugar, además, en ese fomento de la innovación ocupan los gobiernos? Mira, para mí la educación y la cultura juegan un papel central. Te diría, a mí me gusta siempre hablar de los modelos de rol positivos, ¿no? De las historias de vida de personas de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, que se propusieron una meta innovadora y la lograron. Y ahí ayuda mucho no irse solamente a los ejemplos más globales o alejados, tipo Bill Gates o Elon Musk, que en vez de acercarme por ahí me alejan en mi realidad. Si yo lo estoy pensando, no sé, en Pasto, en Colombia, en Berazategui, en Argentina, sino también prestarle atención a esos innovadores, innovadoras de mi localidad, de mi comunidad, que también lo pudieron cumplir y lo lograron. Ver que esto no es una disciplina de especiales, de gente elegida, sino que tiene que ver con el método, tiene que ver con el trabajo, y tiene que ver básicamente con la oportunidad, con la diferencia entre una idea y una oportunidad, que creo que es la columna vertebral de esto, ¿no? La idea es algo que se me puede ocurrir en mi casa y es un factor interno que me ocurre a mí como persona imaginando el futuro. La oportunidad es un factor externo y tiene que ver con algo que está acotado en el tiempo. Y los grandes innovadores pueden construir esas dos cosas. Se le ocurren ideas tratando de interpretar el contexto y tratando de resolver problemas. La innovación y el emprendedorismo, ¿dónde digamos, se conectan? ¿Dónde una idea que encuentra esa oportunidad se vuelve un emprendimiento que puede generar valor para una persona, una familia o incluso una semilla de una pyme? Bueno, está buena la pregunta, porque no tienen por qué estar necesariamente conectados. Muchas veces los emprendedores por necesidad, es decir, la gente que no le queda más remedio que autoemplearse, no están identificando una oportunidad, no están haciendo, no están aportando de una manera innovadora, superadora a lo que ocurría antes. Así que no siempre cuando hablamos de emprendimiento hablamos de innovación. Por lo general, cuando esos emprendimientos son innovadores, trascienden, generan riquezas, generan desarrollo y generan una diferencia en cuanto a la propuesta de valor, ¿no? La innovación puede ocurrir de diferentes maneras, no hace falta inventar el próximo Facebook, hay diferentes formas de hacer las cosas y hay una innovación tan revolucionaria como la de la tecnología, que es la de los modelos de negocios, la de tratar de entender cómo ofrecer oportunidades y cómo ofrecer mejores servicios y desarrollos, cambiando la manera de hacer las cosas. En Iberoamérica, ¿dónde están? ¿Qué ejemplos podrías destacar de países o regiones o casos más interesantes desde el punto de vista de la innovación y el emprendedorismo? Mira, hay muchísimos. Por suerte, Argentina cumple un papel muy destacado, ¿no? Sin irnos más lejos, muy lejos, y los escuchamos hablar mucho durante estos últimos 2-3 años, las empresas unicornios valuadas en más de $1.000 millones que están en Argentina, como Mercado Libre, como Globant, como toda la nueva camada, como Mura, el auto y demás, son más que nada un papel muy destacado en cuanto a la innovación, sin ponerme tan actual, y ocurrió el lamentable fallecimiento hace unos días de Pinincho Sicaré, el gran creador de los helicópteros desde Saladillo, en provincia de Buenos Aires, Argentina. También es otra figura
que me gustaría destacar. En Argentina hay un sendero histórico positivo en cuanto a la innovación y el emprendimiento. México, Chile, Brasil está pasando muchas cosas muy interesantes. Lo que me gusta a mí de la experiencia chilena es que son muy buenos agregándole valor a las cadenas de valor más tradicionales que vienen trayendo, ¿no? Cómo aplican la transformación digital y determinados desarrollos a mejorar la vitivinicultura, para poner un ejemplo, o a mejorar la actividad de subminería y demás, agregándole valor a esa cadena. Creo que eso es otro camino que se puede marcar. Podría seguir por un montón de países, por muchísimos. España también se destaca muchísimo en cuanto, si lo tengo que ver en un corte al estilo Iberoamérica. Creo que es muy interesante cómo se empiezan a plantear una alternativa al turismo sol y playa, ¿no? Algo que nos llevó la pandemia también es a reflexionar en todos los modelos de negocio. El turismo no es la excepción, y España también está buscándole la manera a un turismo inteligente, responsable y sostenible, y es otra manera de marcar la innovación. Una región que tiene altos niveles de pobreza, ¿sí? En algunos casos pobreza extrema. También abre la pregunta sobre lo que se conoce como innovación social, ¿sí? Tal vez no resolver o crear una empresa o pensarlo como un negocio, sino tal vez resolver algo que es necesario como paso previo, no sé, que tiene que ver con el acceso a algunos servicios básicos. En términos de innovación social, ¿qué podemos destacar en la región? Mira, a mí si hay algo que me gusta, me entusiasma, es que a los economistas les estamos hackeando la palabra innovación cada vez más. Hoy podemos hablar de innovación social, podemos hablar de innovación pública, y si se quiere la diferencia empieza a ser cada vez menos importante, porque en definitiva acá lo que hay que agregar es valor público, lo que hay que agregar es valor social, y lo que hay que agregar por sobre todas las cosas es valor compartido. Y la lógica de la innovación social genera este gran aporte no solo en el qué, sino en el cómo, en la manera de hacer las cosas, en cómo involucrar a los beneficiarios en el desarrollo de determinadas soluciones. Y ahí hay muchísimos ejemplos, ¿no? Siempre se cae en el primer gran ejemplo que tuvimos en los últimos 20 años, que fue el de Medellín, por ejemplo, en Colombia, con los parques bibliotecas que tenían que resolver un gran problema inclusive de circulación de la población, de la comunidad, a partir de los enfrentamientos con los grupos narcos y demás. El parque biblioteca y el cable carril que se tiraban desde el morro de Medellín, y el parque biblioteca como un lugar de apropiación social por parte de la comunidad y como un lugar de bien colectivo preciado y cuidado por los vecinos, fue una manera que también innovó en cuanto al cómo. En Argentina también hay ejemplos bastante interesantes, y a mí lo que más me gusta, te decía, es cómo empiezan los caminos a cruzarse. Hoy es imposible dividir, distinguir una innovación que no está agregando valor público o valor social. Ya sea a partir de la creación de empresas de triple impacto, tan en boga ahora, impacto económico, social y ambiental, tenerlo desde claro desde mi modelo de negocios, hasta como la propia evolución del concepto de responsabilidad social, ¿no? Cada vez más nuestros clientes, cada vez más nuestra comunidad, es decir, nuestros empleados y demás, van a estar mirando a nuestras empresas en cómo nos comprometemos y cómo generamos valor social y valor público en nuestras comunidades. Así que ahí el camino de la innovación social, el camino de la innovación productiva van de la mano, el camino de la innovación pública también va de la mano. Acá tenemos que recuperar, entre otras cosas, las agendas de la simplificación productiva, para que nuestros emprendedores y emprendedoras no tengan que perder tanto tiempo en los pasillos de la burocracia pública, y ahí también la innovación pública va a jugar un papel destacado. Hablabas de innovación pública, de simplificación o desburocratización, si se quiere, del vínculo con el Estado. ¿Qué pasa con la mentalidad del político promedio en América Latina? ¿Es una mentalidad proclive a la innovación? ¿La comprende, ve su relevancia o cree que eso es tema del sector privado, de los empresarios, de los CEOs? Bueno, muy buena pregunta, porque por suerte, a ver, ya es cada vez más difícil ir en contra de la innovación, ¿no? Tiene un tono normativo positivo, es casi un piropo, ¿no? A uno le dice innovador y se da vuelta y dice muchas gracias. Es algo que está bien considerado por nuestra sociedad. Y bueno, y la política siempre se encarga de cuando pasan esas cosas de ponerlos de su propio lado y no ponerlos de la vereda del frente. Esto tiene sus riesgos también, es decir, en Brasil usan un término que es muy, muy divertido, muy interesante, que es el emprendedor de palco, ¿no? De palco, le dicen que es
el joven que viene y nos cuenta cómo está haciendo maravillas con un desarrollo y demás, y entonces ahí como que queda ya bien pagada mi trabajo por la innovación. El otro riesgo también es mostrarme tecnología del hombre que va a la luna y que no tiene nada que ver con mi realidad y que con eso tacho. El tema es cómo lo internalizo en lo que hago todos los días. Y ahí la innovación pública, por ejemplo, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Acá sí, recién dije cuando se cruzaban los caminos entre la innovación productiva y la pública y la social, ahora voy a decir cuando se bifurcan, cuando se abren. Innovar en lo público es complicado porque no hay recompensa. Es decir, yo valoro mucho el esfuerzo que hacen algunos funcionarios y algunos trabajadores del Estado en dependencias públicas que innovan casi operando abajo de los radares para que no los vean. Hay una teoría de la ligustrina, es decir, que si yo saco mi cabeza por ahí me la cortan en este sentido, y por eso hay una cultura que no es muy propensa al riesgo. No es propensa al riesgo porque no hay recompensa, a diferencia del sector privado que muchas veces sí existe y la hay. Entonces, por un lado, me parece que hay que trabajar muchísimo en cuanto a inocular la lógica de la innovación pública para el diseño, planificación de política pública y para la evaluación de política pública. Una manera es involucrando también a los beneficiarios, aplicando lógicas del design thinking, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con el Human Centered Design y esta lógica de poner al ciudadano en el centro bajo un ejercicio de prototipado, si se quiere, como el diseño de un producto. Y por el otro, tener en cuenta que el Estado o el territorio, sobre todo, es mucho más que el espacio donde se apoya la actividad productiva, que es el lugar donde tejemos relaciones, donde interactuamos, donde hay una cultura, hay una manera de hacer las cosas, y donde el sector público y la política tienen que cumplir un papel fundamental para motorizar los ecosistemas de innovación. Fíjense en los países que lo hacen, cómo les va bien. Digo, si uno va a la historia más reciente de Estados Unidos, cuando Barack Obama tenía el discurso que tenía, poniendo en el centro la importancia de la pyme y la importancia de la innovación en la pyme y demás, había un país más atento, si se quiere, a las políticas productivas ligadas a la innovación. Europa hoy está hablando, nosotros acá estamos muy entusiasmados con esa narrativa europea de la doble transformación, la transformación digital y la transformación sostenible, que van de la mano, y esa es toda una visión política que ordena hacia abajo, es decir, el comprender, el entender que ya no existe más una diferencia, una división muy grande entre estos dos mundos, sino que tiene que haber un compromiso con el planeta, que tiene que haber también un compromiso con la mejora de la productividad, pero por sobre todas las cosas poniendo al ciudadano en el centro de la escena, creo que es fundamental. Así que todavía queda mucho para avanzar en cuanto a la diseminación de la lógica de la cultura de innovación en la gestión pública, pero me parece que hay muy buenos ejemplos de gobiernos que están yendo para adelante con muy buenas líneas de argumentación y misión en cuanto a la innovación. Esteban, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Esteban Campero, responsable de pymes y emprendedores en la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid. Nosotros ya volvemos.